Yo no admito, y esto debe quedar bien remarcado, la idea del fracaso. Especialmente el MPD no supo delimitar a tiempo las fronteras de sus acciones. Fue una de las muertes que más influyó, que más peso tuvo para los resultados históricos del movimiento, que fue la de Guido Gil. El proceso político de República Dominicana ha contado con una izquierda revolucionaria que dedicó los mejores años de la vida de jóvenes extraordinarios, intelectuales, profesionales, que entregaron su vida por la patria, creyendo que el socialismo era la opción para alcanzar la libertad. Después de la dictadura de Trujillo se formó el movimiento 14 de junio. En ese movimiento se integraron los jóvenes más inquietos y más despiertos de República Dominicana. Encabezado por Manolo Tavares Justo, se fueron a las montañas, entre ellos muchos jóvenes, como algunos de los que hemos tenido aquí, incluyendo a Raúl Pérez Peña, el Bacho, Rafael Chalhut Mejía, fue de los que se fue con la guerrilla de Manolo, pero no pudieron alcanzar el éxito que se propusieron. Hemos hablado con muchos dirigentes izquierdistas, algunos que pasaron del 14 de junio al Movimiento Popular Dominicano o que luego se convirtieron en línea roja del 14 de junio y posteriormente ya cambiaron a lo que se conoce como el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Luego del Movimiento Popular Dominicano hubo muchos desprendimientos. Entre uno de los desprendimientos se transformó en el Partido Comunista del Trabajo. Ahí estuvo, y ha estado y se ha mantenido, Rafael Chalhut Mejía, uno de los dirigentes que ha escrito igualmente sus memorias y que ha hecho su reflexión sobre el proceso de izquierda en República Dominicana, aciertos y errores cometidos. Golpe a golpe es uno de los análisis sobre el proceso de izquierda, un libro publicado por Rafael Chalhut Mejía, aparte de muchas otras publicaciones que ha hecho como memoria histórica del proceso revolucionario de República Dominicana. Tenemos a Rafael Chalhut Mejía que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Rafael, por aceptar este diálogo. Normalmente lo que hemos hecho es hacer la misma pregunta. ¿Por qué la izquierda, tan sacrificada, tan entregada, tan auténtica en su proceso político para alcanzar el poder, no ha logrado tener éxito político? Y cuando decidió participar en procesos electorales, lo hace con partidos de derecha o con partidos del centro y nunca como izquierda, como ha ocurrido en muchos otros países de América Latina, en donde la izquierda ha alcanzado el poder por elecciones. Pero en República Dominicana nada de eso ha sido posible. Dígamelo usted, Rafael. Bueno, Fausto, lo primero es darle las gracias por esa presentación tan encomiable para mí, aunque usted no se dé cuenta, y por el trabajo que ha hecho desde aquí, tratando de remover esa memoria histórica de un sector político de nuestro país tan noble, tan abnegado, que tantos aportes ha hecho a la vida democrática del país, a la libertad. Por aquí ha desfilado una constelación de estrellas. No sé qué busca usted trayéndome a mí aquí, después que pasó el maestro Fafa Tavera, Narciso Isa Conde, Carlos Tomás Fernández, Iván Rodríguez, Cayetano Rodríguez del Prado. Cayetano Rodríguez del Prado. No sé si Manuel Mato Moquete pasó por No, Manuel Mato Moquete bueno, no pasó por pero esas son luminarias. Fidelio Despradel, no puedo dejar de mencionarlo. Mi otro maestro, Fidelio Despradel. Pero yo pienso que nunca está de más vertir algunas opiniones sobre este problema
tan vital para la República y tan vital para mí, que he dedicado mi vida a la causa revolucionaria, a la causa de la izquierda. Un mes de octubre de 1962 se van a cumplir en el próximo octubre 60 años de la mano de Fidelio Despradel, de Manolo Tavares y de Leandro Guzmán, con Roberto Duvergé, Polo Rodríguez y Marco Rodríguez como profesores. Recibí yo mis primeras lecciones de marxismo-leninismo en el primer cursillo que se hizo aquí sobre esa doctrina, al menos después de morir Trujillo. Van a ser 60 años. Desde entonces contraje un matrimonio sin divorcio. Usted sabe que yo no me divorcio tan fácil. No tengo que decir en quién estoy pensando. Sí, en Doña Dulce, por supuesto. Un matrimonio sin divorcio con esa doctrina, la que no pienso abandonar, en la que creo como guía para la acción liberadora, para la liberación nacional y social de nuestra nación y nuestro pueblo, y en ese aspecto me interesa muchísimo todo esto. Entonces vaya mi felicitación a usted, que por demás es el autor de una hazaña, haber comenzado con un canal desde muy pequeño, como es este Acento TV, y haberlo llevado a un crecimiento que lo que sale por aquí, usted puede estar seguro que se ve. De manera que tenga mucha cuenta con lo que hablamos aquí, porque esto se ve. Yo pienso que esto ha sido un éxito, una hazaña, y a mí me consta, por la cercanía personal, las horas de desvelo, sus esfuerzos, su juventud dedicada a eso, su salud. De manera que, por todas esas razones, yo creo que esto es muy importante. La izquierda dominicana debe hacerse esa pregunta. Pero esto no lo estoy diciendo yo ahora. Lo estoy, insisto en eso desde hace muchos años. Yo he encontrado, Rafael, y lo digo como testimonio, sí, mucha resistencia. Mucha resistencia. Es decir, he tenido varias semanas tratando de conseguir, y gente importante que ha debido venir y hablar, seguro, se han negado definitivamente. Se niegan. Yo, en el 2000... No quieren abordar esos temas. ¿Qué cosa? Y sin eso, como dijo Fafa aquí, es imposible que la izquierda se relance sin sacar las raíces de sus anteriores errores y sin explotar sus muchísimos aciertos. Entonces, en el 2000 yo escribí un libro, se titula He aquí la izquierda. He aquí la izquierda, sí. Mi verdad. Y el clamor final del autor es que la izquierda tiene un brillante futuro, la dominicana, pero para construir ese futuro en beneficio de la causa por la que tanto ha luchado y tantos sacrificios ha derrochado, necesita hacer un balance a fondo. De modo que esa pregunta yo no puedo responderla porque pienso que es una respuesta que debe darle al conjunto de las inteligencias de la izquierda, del movimiento, y no debe perder mucho tiempo porque resulta que los años también hacen lo suyo. Y los dirigentes que comenzamos a principios de la década del 60 y que tenemos una vivencia, una memoria acumulada, no debemos desaparecer y dejar esa tarea en manos de la juventud, de la generación que nos suceda en la militancia. Entonces, alguna de las cosas que he encontrado es que hay dirigentes importantes de ese proceso de izquierda que están en condiciones muy precarias de salud. Naturalmente. Por ejemplo, Luis Gómez Pérez, José González Espinosa. Sí, exactamente. Que tiene testimonio. Esteban Díaz Jaques.
son dirigentes. El mismo Fidelio Despadrés, Sí, la entrevista tuve que hacerla lo fuera vi, de sí, aquí, sí, bastante porque él todavía tiene un problema muy serio en una disminuido, pierna. sí. Y en algunos casos hay personas que están perdiendo la memoria. Seguro. Definitivamente. Seguro. Pero es así. Entonces, hay muchos más. Hay otros más jóvenes, como Sí. como Roberto Casá, por Sí, ejemplo. exacto. Pérez, que fue el primer secretario general del 14 de junio, y que trabajó en la seguridad social. Sí. Él fue guerrillero junto con Manolo. Entonces, y con ustedes. Sí, cómo no. Rafa Pérez. José Rafael Pérez Modesto. Rafael Pérez Modesto. Entonces, creo que hay, pero al final uno no sabe si tienen el interés de abordar estos temas, que ya algunos lo abordaron, pero cuando hay preguntas que surgen sobre por qué ocurrió de este modo, es decir, por qué la izquierda se enfrentaba a sí misma, yo pienso por posiciones izquierdistas internacionales, pro chino, pro rusos, pro albaneses, pro cubanos, el foquismo, la negativa del proceso electoral, porque las elecciones, como decía Bosch, son un matadero electoral. Entonces, bueno, todos esos temas están ahí. Eso es lo que yo digo. Y yo no me quiero excluir de las responsabilidades, ni mucho menos, pero pienso que ha llegado el momento de que el movimiento se saque el corazón y se opere sí mismo. Y analice ese pasado. Yo no admito, y esto debe quedar bien remarcado, la idea del fracaso. Yo pienso que la izquierda en el 1965 sufrió una derrota estratégica. No se dio cuenta de que había sido derrotada y quiso seguir la guerra después de perder la guerra. Como el fin de la guerra de abril vino disfrazada la derrota en una salida negociada, un acuerdo, no en una derrota militar aplastante, el movimiento perdió de vista dos cosas: que la ola revolucionaria había llegado a su techo y la marea de la contrarrevolución era la que pasaba la ofensiva, ni valoró el peso dañino que tendría para el futuro del país y para el movimiento la circunstancia de que a la cabeza de la contrarrevolución se había puesto el imperialismo con sus agentes directamente. Aquí hubo allanamientos en los que participaban personal norteamericano, no sé si de la CIA o de quién, por ejemplo el de Amaury, en el barrio Invi, cuando Amaury escapó heroicamente de ahí, en la muerte de Homero, se dice Homero Hernández. De Homero Hernández. Sí. Testigos decían, y la prensa lo publicaba, que había llegado un hombre con acento extranjero que daba órdenes, a veces órdenes en inglés. La historia de Dan Mitrione. Dan Mitrione, claro. Se dice que Dan Mitrione estuvo aquí. Sí, no, pero que fue él lo confesó ante los tupamaros, que había educado a la policía. Y el embajador Martin confiesa cómo vino el jefe Parker de Indiana, no me recuerdo, una localidad norteamericana, y se hizo cargo del entrenamiento de la policía dominicana. ¿Y en qué lo entrenaban? En medio de la Guerra Fría, en técnicas de tortura, de asesinato, de terrorismo. Entonces, ¿pero eso ocurrió antes o después del secuestro de Donald Crowley? No, primero en el Consejo de Estado. Porque aquí no había policía antimotines ni nada de eso. Eso es antes del secuestro de Donald Crowley. Y después vino Dan Mitrione, Anthony Ruiz. Anthony Ruiz, sí. El familiar Anthony Ruiz. Pero ese es después del secuestro. Después de la guerra. Después de la guerra. Después de la guerra. Cuando el secuestro ya esto estaba minado, puede decirse, de agentes norteamericanos, no sé de qué cuerpo. Publicaciones norteamericanas revelaron eso con abundancia de datos y con pruebas. Incluso un señor apellido, es muy difícil porque es en inglés, Farshall, David Farshall, escribió una serie de trabajos para un boletín
NACLA se llamaba, el Congreso Nacional Latinoamericano, NACLA por sus siglas en inglés, donde daba los nombres y todo, y el plan que se había puesto en práctica aquí. Dice Regis Debray en un libro que se titula Dios a las armas, que de todos los proyectos de contrainsurgencia que el imperialismo había montado en América Latina, el que mejor resultado le había dado era la República Dominicana. Entonces eso está ahí, y la izquierda luchó contra eso, no se dio cuenta que se le venía encima esa avalancha, e intentó seguir a la ofensiva, y en la confrontación a veces militar, a veces armada, con un gobierno que estaba respaldado por esa fuerza. Si la izquierda no supo interpretar lo que venía después de la Revolución de Abril, sí. La revolución antiimperialista de abril de 1965, entonces la izquierda cometió errores como rodear las ciudades del campo, la izquierda cometió errores con todos aquellos procesos de armar a los revolucionarios, despojando de armas a los militares. Bueno, le voy a decir una cosa, yo pienso que a lo que hay que ir es al fondo del asunto. Se quiso seguir la guerra después de haber perdido la guerra. Ya. De ahí se derivan las otras cosas. Ya. Muchas que no las cometió la izquierda y le cayeron arriba, porque no supo, especialmente en el MPD, que es del que yo tengo más derecho a hablar, porque era en el que yo militaba después de la disolución del 14 de junio. Y especialmente el MPD no supo delimitar a tiempo las fronteras de sus acciones, de la de algunos sectores que tomando el nombre del MPD como bandera, hicieron cosas. La táctica Hilda Godró, ¿en qué momento se pone en marcha? En el 68, enero del 68. ¿Fue un error? Pero tenía muchas cosas certeras. Eso hay que saber ubicarse en el momento. ¿En qué consistía la táctica Hilda Godró? En tomar como blanco principal de la lucha revolucionaria el gobierno de Balaguer, unir contra ese régimen todas las fuerzas susceptibles de ser unidas, no un frente de izquierda, sino una amplia alianza antirreeleccionista, y impulsar las luchas reivindicativas y sociales contra ese régimen, con el propósito de agudizar las contradicciones. Eso incluso lleva al acuerdo de Santiago. No, los comandos clandestinos. Los comandos clandestinos. Yo pienso que eso fue un error. Los comandos clandestinos. Sí, esa fue... No, y es que inmediatamente después de los comandos clandestinos, yo quería hacerle una pregunta a usted sobre su valoración sobre la acción militar del secuestro de Crowley para obtener la libertad del Moreno y de 21 presos políticos más, algunos de los cuales no eran ni siquiera del MPD. Así es, un acto de generosidad. Mucha generosidad política, ¿no? Mire, eso también hay que saber ubicarse. Yo pienso que moralmente fue correcto. Políticamente ya es más cuestionable por las circunstancias en que estábamos y la respuesta que vendría. No se calculó suficiente la reacción que tendría Estados Unidos y el gobierno de Balaguer. Bueno, lo que pasa es que esa persecución venía, y yo quiero que usted sepa que ese fue un acto de mucha nobleza de los revolucionarios compañeros del Moreno, que querían evitar lo que era una muerte segura, porque aquí los presos políticos los mataban en las cárceles. Rafael Pérez Guillén tenía meses preso, era un hecho de pública notoriedad su prisión. Fue el fiscal Aníbal Pérez Aponte, fiscal del distrito, que era un oficial de las Fuerzas Armadas, a investigar si era verdad que los presos políticos estaban siendo torturados en La Victoria, cuando el chapeo. Cuando llegó, que los presos estaban formados y lacerados, su saludo a Guillén, ¿usted sabe cuál fue? Oh, Guillén, y tú estás vivo todavía con tantos policías que tú has matado.
Y a Guillén lo mataron poco después, un preso común, Pérez Olivo, un mastodonte creo que de Barahona, a pura tortura. En La Victoria. En La Victoria. Enriquito Figueroa lo mataron en La Victoria. Oliver Méndez lo mataron en La Victoria. Andrés Ramos Peguero lo desaparecieron de La Victoria después de haber dado constancia escrita de que estaba preso y haber publicado el periódico El Nacional, dirigido por Radamés Gómez Pepín, el facsimil de una nota manuscrita de Andrés Ramos Peguero diciendo que estaba ahí, que temía por su vida y que como él tenía le tenían tanto odio, él temía que aprovecharan esa oportunidad para liquidarlo. Bien. Y lo mataban. Y lo mataban. Entonces, Tengo una pregunta para terminar de responderle esto, ese secuestro, pero eso hay que juzgarlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Primero, los que no tienen el valor, dijo Martí. No lo digo yo, porque esto es muy bonito, sí. Esto que le voy a decir. Los que no tienen el valor. Los que no tengan el valor para sacrificarse, que tengan el pudor de callarse ante lo que se sacrifican. Entonces, ese secuestro no se pidió un centavo, $1. La embajada norteamericana le pidió públicamente a los custodias del coronel Crowley que si tenían algo que exigir, que se pusieran al habla directamente con la embajada, y eso no se le hizo caso y no le pidió dinero. Se incluyó prisioneros incluso que habían abominado de sus antiguos compañeros, y pienso que eso hay que saber. Eso hay que verlo con todo el cuidado y con todo el respeto, aparte de que por eso se paga un precio también. Demasiado alto. Vamos a hacer una primera pausa, Rafael, en este momento. Rafael Chalhut Mejía, ex miembro del 14 de junio, dirigente del Movimiento Popular Dominicano. En ese momento era miembro del Comité del Distrito Nacional y posteriormente dirigente del Partido Comunista del Trabajo. ¿Cuándo el secuestro? ¿Cuándo el secuestro? No, yo estaba en Puerto Plata. ¿En Puerto Plata? Sí, sí, como no. Era un 4 medio. Ya, sí. En un momento retornamos. Rafael, a propósito de estos acontecimientos de los que estamos conversando, primero por la decisión política de la izquierda, que no interpretó, quiso extender la guerra de abril, sí, de acuerdo con lo que usted me ha dicho, después de haberla perdido. Después de haberla perdido. Es que hay dos muertes que son fundamentales, sí, o tres, por decir. Una, la de Otto Morales, sí, asesinado en la casa del arquitecto René Sánchez Córdoba, señor, en la José Contreras. Sí. Segunda muerte, la de Amin Abel, también asesinado sí, sí, próximo a la avenida San Martín, en la 27 de febrero, delante de su esposa Mirna, sí, un tiro en la nuca. Sí, señor. Y la muerte en Bruselas de Maximiliano Gómez. Sí. Esas tres muertes fueron fundamentales y de alguna manera explican la reacción de Estados Unidos y del gobierno de Balaguer, correcto, sobre la acción que había emprendido el Movimiento Popular Dominicano. Bueno, pero la gente cree que la represión contra el MPD comienza con el secuestro. Y esa represión venía de lejos, desde que pasó la guerra, y especialmente después que el MPD comenzó a llenar el vacío que había dejado el 14 de junio y a convertirse en el partido que encabezaba la resistencia a la dictadura de Balaguer. Se le vino encima la represión. Hay una muerte que la gente, el movimiento revolucionario y la intelectualidad progresista y los estudiosos no toman en cuenta, que para mí fue una de las muertes que más influyó, que más peso tuvo para los resultados históricos del movimiento, que fue la de Guido Gil. Guido Gil Díaz, ¿Cómo abogado, no? Periodista, historiador, periodista, dirigente revolucionario. dirigente revolucionario. Que se va
deja todas esas profesiones y se va a dirigir a luchar junto a los obreros del Central Romana, un monstruo imperialista que no solo mató a Guido Gil, sino que tumbó a Juan Bosch también, un gobierno. Bueno, entonces esa muerte pesó mucho también, esto para los fines estadísticos. La muerte de Guido Gil. Guido Gil. Él era el abogado del Sindicato de Trabajadores del Sindicato Unido de Central Romana. Del Central Romana. Sí. Entonces, un intelectual de ese vuelo, porque era un cerebro, Guido Gil, el haberlo matado tan temprano. Lo detuvieron en el puente Iguamo, retornando de la Romana a Santo Domingo, seguro. Lo cambiaron del vehículo en el que él se transportaba y lo desaparecieron. Lo bueno que usted tiene que conoce toda esa historia, ya es un estudioso. No, que yo me leí el libro de Guido Gil. Y cuando usted pregunta, lo hace con propiedad. Sí. Que yo me imagino que algunos de sus invitados se sorprenderán y dicen, ¿dónde prendió este chamaquito tanta historia? Bueno, pero esa no es la versión completa, y usted no tiene tampoco por qué darla. 24 horas antes había sido detenido por la policía. Sí. El jefe de la policía en La Romana se llamaba Tadeo Guerrero. Simón Tadeo Guerrero. Simón Tadeo Guerrero González, que en Nagua dejó una historia también de represión dolorosísima. De luto y sangre. Y que decía, el orden se impone a tiros. Eso está en la prensa, eso está ahí. Entonces, él apresó a Guido Gil, le dijo, basta ya de tanta agitación, Guido Gil. Tiene 24 horas para que te vaya de la ciudad. De la ciudad, sí. Cuando Guido se disponía a cumplir ese mandato, entonces en el puente Iguamo, la policía, cuyo jefe en San Pedro de Macorís se llamaba a César Augusto Cormiel Carrasco, un teniente coronel, agresivísimo, represivo, y no lo digo porque fue el que me dio la primera bofetada que yo recibí en 26 años de vida, sino porque lo conocí y vi cómo se comportaba con los prisioneros revolucionarios y por toda su historia. Entonces esa policía coge a Guido Gil se pierde. Testigos presenciales del apresamiento, un sindicalista de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, que así se llamaba la CAS de ese tiempo, testifica y dice, sí, lo detuvieron en mi presencia, placa de carro, nombre del chofer y todas esas cosas. Y dice Balaguer que Guido Gil está en una guerrilla en Sudamérica o que está en Cuba. ¿Sí? Entonces, seguir la guerra, yo pienso que desde el punto de vista político fue un error, pero se justificaba moralmente, era una guerra legítima para la cual no teníamos fuerza. Pero ¿Por qué la muerte de Guido Gil fue tan importante? Por el vuelo intelectual que tenía Guido. El vuelo intelectual que tenía Guido. Ese era un cerebro de 33 años. Un muchacho con todas esas profesiones. Ya Guido Gil era periodista ya en era de Trujillo. Periodista deportivo en el periódico La Nación. Pues sí, yo digo que... Todos todavía recordamos a su hermano, Oscar Gil Díaz. Oscar Gil Díaz, un personaje. Personaje. Entonces, viendo con honradez las cosas, moralmente la izquierda tenía razón al lanzarse a la guerra, políticamente era un error, pero era un gobierno impuesto por una invasión extranjera. El primer deber de un patriota es hacer resistencia a quien invade su país. Sí. Y Balaguer llegó al poder ilegítimamente por ese origen espurio. Su último libro se titula Relatos Ingenuos. Ay, Jesús, Fausto. Y el anterior es su memoria sobre el Acuerdo de Santiago y los efectos o lo que condujo a la destrucción del Acuerdo de Santiago. Sí, señor. Sobre todo Juan Bosch y todo aquel proceso político de vinculación del PQD de la derecha con el MPD de la izquierda. Sí, el social cristiano. El social cristiano. Vamos a decirle del centro. Sí, sí. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente era solo el enfoque del MPD el que estaba primando para el Acuerdo de Santiago?
en esa táctica Hilda Gotró para salir de Balaguer? Tuvo mucho que ver. Mucho que ver. La tenacidad con la que el MPD planteó eso, que al fin y al cabo condujo a la derrota de Balaguer. Oiga bien, al fin y al cabo, aunque el Acuerdo de Santiago no triunfó, dejó sembradas las bases y las semillas políticas para que Balaguer no pudiera seguir después del 78. Pero en ese momento ya estaba presente la contradicción de Bosch Oye, con Peña Gómez, con Peña Gómez, sí, sobre cómo era que se podía salir de Balaguer. Pero Juan Bosch decía que Balaguer se iba a morir en el poder. Entonces Bosch decía que las elecciones eran mataderos electorales. Sí, señor. Y que no había posibilidad. Peña Gómez decía que con los liberales de Washington y los socialdemócratas del mundo se podía conseguir procesos electorales a eso voy. En los que se le ganara a Balaguer. A eso voy. Ajá. El MPD hizo una contribución fundamental para eso, con ese planteamiento de unidad de toda la oposición para enfrentar ese gobierno que no era cualquier gobierno, una maquinaria. Bueno, eso todavía está la consecuencia de eso. Oiga, pero el talento táctico de José Francisco Peña Gómez, su liderazgo, su carisma, esa voz de orador que hacía desviar los vientos, caramba. Qué pena. Peña Gómez fue el dirigente del PRD que entendió más a la izquierda, que se solidarizó más con la izquierda, que trató de salvar a Maximiliano Gómez. Y a Otto. Y a Otto Morales. Y a todos. Pero más de ahí, sin necesidad de caer en la apología de Peña y cosas. Entonces yo digo que el MPD hizo su contribución, pero Peña Gómez, y el valor de esos otros partidos también, porque había que saber lo que era para don Rogelio Delgado Bogar, antiguo sacerdote, irse a reunir con el Movimiento Popular Dominicano en aquella circunstancia. Entonces, al César lo del César, el PQD, con el general Wessing, un anticomunista, rabioso, visceral, nuestra contraparte en la Guerra de Abril, figura central del golpe de Estado contra Juan Bosch, a consecuencia del cual muere Camaño. Entonces, a ellos también hay que hacerle su reconocimiento. Desde luego que el papel del MPD, porque había que saber lo que era, bajo esa represión, tener a Juan Bosch, un líder como ese, un hombre con tanta capacidad de comunicación y de convicción y de transmisión de sus ideas diariamente por la radio, que era el medio de comunicación por excelencia en ese tiempo, atacando al MPD y a su política y atacando esa alianza. Y después, porque eso es lo grande de esta historia, él se pone a la cabeza de la idea que él ha estado condenando, sin una autocrítica. No le voy a exigir, porque yo no soy nadie, a una figura como esa que se hiciera una autocrítica, pero por alguna brechita decir, esos muchachos tenían razón. Cuando Bosch retornó del exilio en los años 70, principios de los años 70, de 1970, Bosch le pidió a Peña Gómez y al PRD desgarrapatizarse, imagínese. Es decir, salir de la alianza con el Movimiento Popular Dominicano. Eso fue lo que pasó. Pero 2 años después, 3 años después, Bosch sale del PRD, denuncia al PRD como un partido de pequeña burguesía, aspirante a cargos en el gobierno, y forma el Partido de la Liberación Dominicana. Peña Gómez alcanza el poder con el PRD, no Peña Gómez, el PRD alcanzó el poder, Peña Gómez se quedó al margen en el primer gobierno del PRD, con Antonio Guzmán como presidente de la República. ¿Entendió la izquierda ese cambio, Rafael? ¿O se quedó patinando, buscando una revolución? Lo entendió porque comenzó a salir de la clandestinidad y todas esas cosas, pero no a profundidad. Ese era el momento de plantear todas esas reformas que el presidente Abinader está planteando ahora. Debió plantearse cuando salió Balaguer del poder, que se creó una apertura política que todavía perdura.
sin preso político, sin terrorismo, sin persecución contra la izquierda por el hecho simple de ser izquierda. Hemos tenido un amplio campo. Y ahí fue que debieron comenzar a plantearse la constituyente, todas esas cosas. Sí. La reforma de la Constitución mediante una asamblea constituyente. Que quiero decir una cosa. Específicamente. Espérese, para usted que es un periodista, decía Franklin Franco. Sí. Que me perdonen nosotros, que es el mejor periodista de investigación que había aquí, Franklin Franco. La pena es que esté muerto, que no pueda respaldar mi testimonio. Sí, sí. El noviembre de 1991, su papá postizo encabezó una comisión formada por Efraín Sánchez Soriano, Manuel Salazar, Aquiles Castro y yo, que en ese tiempo creo que era secretario general del PST todavía, y sometimos por primera vez en manos de Norge Botello una propuesta de asamblea constituyente. Una propuesta de asamblea constituyente. La izquierda dijo que no, que eso no valía, y afortunadamente se ha convencido parte de esa izquierda que rechazaba esa idea de que eso es pertinente. 25 años después. Exacto. No, un poco más. Bueno, bien, cuando fuera, bienvenida sea la rectificación. Entonces, sobre ese aspecto yo quiero decirle lo siguiente: debió actuar con más lucidez, pero tampoco era fácil. Y yo no estoy justificando falla, porque tampoco era fácil salir de una clandestinidad tan larga y comenzar a hacer vida pública, parlamentaria, cosa. El único partido aquí que pudo disfrutar de una legalidad apoyó la reforma agraria. Sí, no voy a decir privilegiada, porque no quiero tampoco. No, yo respeto muchísimo a Narciso, a José Israel, lo admiro muchísimo por su inteligencia. Pero además a Orlando Martínez, que era miembro de ese partido, lo César Pérez, Carlos Dores, toda esa gente. Carlos Acquasiati. No, somos gente que yo respeto muchísimo. Pero fue el único partido que pudo ejercer la lucha pública y legal, no ilegal, sino pública y legal. Sí. Balaguer, cuando sometió el proyecto de legalización del PSD, dijo que eso era la crema innata de la juventud dominicana. Eso se dijo, recuerdo. Y eso está escrito, yo no estoy diciendo nada, ni lo saco a colación para herir a nadie. Pero correspondió al gobierno. Pero entonces decía, con perdón, que ese decreto no incluía a los bandoleros, los otros terroristas que practicaban ese secuestro, las acciones armadas y cosas, que estábamos en la victoria, todos esos ladrones que él decía y todos esos terroristas. Entonces, no era fácil salir de una persecución tan larga. Quedaron vigentes las leyes 6, 70 y 71. Sí, bueno, pero eso ¿Usted después, se recuerda de eso? Sí, cómo no. Entonces, eso después con un decreto del presidente. No, fue una ley. Una ley, fue una ley en el Congreso, sometida por Salvador Roger Blanco. El presidente del Senado, Salvador Roger Blanco. Sobre Peña Gómez, yo quiero decirle que la izquierda le debe un homenaje. La izquierda le debe un homenaje a Peña Gómez. Sí, señor. Siempre la reconoció. Nunca nos persiguió, nunca nos maltrató. Es difícil que él, sin ser militante de izquierda, ni nunca haber dicho que era marxista, una madre, un pariente de un perseguido, no tuviera en José Francisco Peña Gómez un defensor, una persona a quien acudir. Cuando Juan Bosch se fue de aquí, esos militares constitucionalistas quedaron a la intemperie, y quien se hizo cargo de la defensa de sus derechos fue Peña Gómez. Defendió la vida de muchos izquierdistas. Yo recuerdo cuando él ya estaba muy grave, que estaba en Miami, Dulce y yo, y mi hermano Nelson y su esposa Mari, con algunos de mis hijas, porque Juan Miguel no fue, fuimos a visitarlo a Miami. Sí. Nos tomamos la última foto que nos tomamos juntos, y recuerdo que me dijo, yo quisiera que aquí se reconstruyera aquella alianza histórica del PRD y la izquierda que tanto aportó a la causa de la lucha democrática en los 12 años. Y quiero decirte una cosa, Charles Hoop, de mí no ha sido aliado
el dirigente de izquierda que no ha querido. Pues yo siempre he tenido los brazos abiertos y siempre he reconocido la izquierda y el papel de la izquierda. Mencionó 2 o 3 compañeros como Juan B. Mejía, en fin. Sí. Y creo que Peña tiene un sitial ganado en ese aspecto. Diferencias aparte. Puso sus relaciones internacionales en ocasiones al servicio de dirigentes de izquierda que necesitaron apoyo y recibieron apoyo de los amigos de José Francisco. Y su influencia política nacional también. De modo que Peña ha hecho mucha falta. Es lo único que quiero. Ahí yo lo resumo todo. Ha hecho mucha falta. Se ha hecho mucha falta en este país. Y bueno, y después de llegar a ese periodo de libertad, ese periodo de legalización, la izquierda pudo haberse unificado en torno a una idea progresista. Ese es un problema. Y entonces volvió Balaguer. ¿Qué pasó? Algunos decían que la revolución era inminente. Bueno, sí, Fafa Tavera publicó un libro, la propuesta de la revolución inminente. A eso sí le entré yo. Y refundar la república. Bueno, pero eso sigue siendo válido. Ya, no, pero eso fueron 2 cosas que Fafa hizo. Sí, como no. Sí. Bien. No, ¿Qué pasó, Rafael? ¿Usted se recuerda? ¿Por qué se perdió esa oportunidad? La lanza que yo rompí contra la revolución inminente. Sí. Pues yo sabía que era imposible. Una revolución no es un invento, eso necesita una suma de factores objetivos y subjetivos que no estaban presentes ni se vislumbraban en ese momento, y lo que resultó inminente fue la vuelta de Balaguer. Bueno, uno se ríe porque no puede hacer otra cosa, pero la división, mire Fausto, yo quisiera que cogiéramos otro programa, sí, porque eso tiene tantas causas históricas, sociales, en algunos. Pero he tenido dirigentes en algunos hasta psiquiátricas. Sí, ciertamente. Sí. Pero he tenido dirigente o muerte. Dirigentes que me han dicho, bueno, el individualismo fue un factor fundamental. Sí, eso siempre. Aquí todo el mundo se creía el líder, todo el mundo se creía el principal dirigente, el secretario general. Entonces sin un Manolo. Sin Manolo. Lo demás, o por demás, la izquierda dominicana, mientras en otros países se funda un partido comunista, aquí nacieron 3 trillizos al mismo tiempo. Entonces esas son cosas que hay que verlas muy y que el enemigo ha trabajado para eso. Sobre todo tiene para una explicación histórica, porque tenemos 3 padres de la patria. Sí, eso tiene, y también ese caudillismo que heredamos, eso está ahí. Eso también se reprodujo en la izquierda. Natural, en todo. Bueno, eso es una cultura. El presidente Abinader dijo ahora una cosa muy interesante, dice, el trujillismo sigue pesando aquí. Entonces ese culto al jefe, ese culto el amor al mando. ¿Es posible un secretario general de un partido que dure 40 años? Yo duré 14 y a los 14 lo entregué a muy buenas manos. ¿Verdad? A Manuel Salazar. A Manuel Salazar. Bueno. Vengo un muchacho más joven que yo, ya yo hice lo que yo tenía que hacer. Soy la palanca de transición entre 2 generaciones revolucionarias, como me dijo Mario Suriel, mi amigo, en una dedicatoria de un libro. Entonces venga otro y tome, ayude, venga un cirineo, ayude a cargar la cruz. Y vino Manuel Salazar, que mi mejor hermano no podía quedar. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Rafael Chalhú Mejía. Rafael Chalhú Mejía, me interesa conocer su punto de vista sobre todos estos procesos ya de globalización, de cambios políticos en general, la caída del muro de Berlín, la caída del socialismo real con la desaparición de la Unión Soviética. Y entonces, por ejemplo, en América Latina, en Chile, el presidente es un joven de 35 años que fue dirigente estudiantil de izquierda. En Perú es un miembro del Partido Comunista de Perú, el
presidente, Sí. Pedro Castillo. Así es. En Colombia acaba de ir a un proceso electoral Mire que promisorio está eso. Sí. Gustavo Petro, Sí. que fue guerrillero Así en es, Colombia. el M-19. Ajá. Entonces, todos esos cambios que se han ido dando, ¿Usted le preocupa como que no llegan aquí? bueno, que yo veo que se dan en todas partes, pero en República Dominicana no veo la perspectiva. A ver, entonces yo quiero conocer su interpretación. Este es un mundo nuevo, distinto, muy diferente. Completamente nuevo. ¿Verdad? Completamente. Entonces quiero nuevo. oír su reflexión sobre esos cambios y la política de izquierda en República Dominicana. Bueno, Fausto, yo pienso que el mundo ha cambiado de una manera tan violenta, tan dramática, que uno a veces no se explica cómo las cosas resultan novedosas e impactantes hoy, en la mañana, y en la noche ya son obsoletas. A la velocidad que el mundo va girando da vértigo. Y se hace difícil actualizarse, porque por una ley de la dialéctica, y perdónenme que me meta en estos asuntos teóricos, siempre la realidad material avanza, o mejor dicho, el mundo subjetivo de la gente siempre va detrás de los cambios en la vida real. Uno tiene que adaptarse. Y entonces se hace difícil a veces seguirlo. Es un mundo distinto. A veces yo me pregunto, pero Rafael, ¿tú sigues militando? ¿Perdió vigencia el marxismo? De ninguna manera. Pero hoy se justifica. Por eso es lo que yo, que estaba dejando esto para el final, y entonces voy a tener que meterlo aquí. Te me ha provocado. Por eso yo no admito la idea de que fracasó la izquierda. La izquierda ha sufrido una derrota y le ha dado un trabajo enorme de salir de ella. Por ahora, aunque ese por ahora haya tardado tanto tiempo en superarse, históricamente la izquierda, el movimiento revolucionario no sufre derrotas definitivas, y el hecho que prueba su vigencia, su validez y su legitimidad es que a pesar de todos esos errores y todas esas cosas sigue existiendo. Ninguna otra fuerza, ningún sector político de este país ha sufrido las bajas físicas y materiales que ha sufrido la izquierda, con los errores que ha cometido, con los tropiezos que ha tenido, con las oportunidades que ha perdido, y a pesar de todo eso sigue aquí. Algo tiene eso que decirle a los estudiosos y a los militantes en favor de su causa y en favor de mantener la esperanza viva, no la ilusión, sino la esperanza, y yo la mantengo. Y le quiero decir algo: si yo admitiera el fracaso, entonces me estaría rindiendo. Y esa palabra no existe en mi diccionario. Bien. La primera revolución triunfante fue en 1917. Sí. La encabezó Vladimir Lenin. Imagínese. Esa revolución terminó en 1992, sí, con la desaparición de la Unión Soviética. Posteriormente hemos visto cómo, bueno, la Unión Soviética fue un país feudal, no un país capitalista. Así es. Marx había previsto que era con el desarrollo del capitalismo, en la etapa superior del imperialismo. Oye, pues un teórico. Lenin dijo en el eslabón más débil. Ajá, bueno. Aquí es ahora. Pero, entonces, mi pregunta es, como una revolución significa un choque violento, sí, un estremecimiento así mayúsculo, es. un huracán, Sacudimiento, sí, sí. un sacudimiento, sí. ¿No será que la gente no acepta el choque, el sacudimiento, la sangre, el enfrentamiento, la lucha armada, porque eso rompe con su naturaleza? Yo pienso que a la gente le gusta la paz. Sí. A mí me gusta la tranquilidad, y a todos nos gusta la estabilidad. Hasta Desiderio Arias, Sí, que era bueno, dijo Marrero Aristi,
el pertinaz cacique de las montoneras, casi poéticamente. Sí. Hasta ese espadachín que no cesaba de pelear, como dice Don Quijote, es mi descanso el pelear. En el manifiesto en el que inició la insurrección, que pocos días después le costó la vida, dice: la guerra civil no es lo más cuerdo que puedan pensar los hombres, pero los pueblos han demostrado que cuando tienen que sublevarse, se sublevan. Lo que usted no puede es sublevarse usted sin saber que el pueblo se va a sublevar junto con usted. Yeah. Ahí sí hay problemas, pero la historia se ha escrito así. Hay que tratar y hay que desear de que todo discurra pacíficamente. Y eso se resolvería. Y entonces el asunto de ahora es que las condiciones son muy difíciles para una insurrección armada. Yo vi a Fidel con mis ojos decirnos en el segundo foro de Sao Paulo: este no es el momento de la insurrección armada. Fidel. No, y en Chile Salvador Allende fue a 6 procesos electorales hasta que finalmente ganó unas elecciones. Luego vino, por supuesto, el golpe de Estado, pero obviamente que las elecciones eran... Peña Gómez ganó el debate con Bosch sobre ese tema. Sí, cómo no. Era una opción. La izquierda pudo haber... Se puede aprovechar. Y como está ocurriendo ahora, en México, eso no se puede negar. Morena ganó las elecciones en México. Y qué bueno. Y qué presidente. Qué presidente. Entonces, así ha ido ocurriendo. Entonces, no es posible que la izquierda, porque aquí en República Dominicana, los izquierdistas todavía, hubo uno que me dijo: no, hay que hacer una revolución aquí. Hay que hacerla. ¿De qué forma? ¿Usted también piensa que hay que hacer la revolución? Hay que hacerla, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Por la forma más expedita que tengamos. Si es por elecciones que llegue el poder, pues bienvenido. Pues no puede ser abanderado de la violencia. Usted decir que tiene que ser con la violencia obligado. No puede ser. No, así no, porque además que eso no suma. Eso no suma, usted tiene que decir... ¿Y no será ese el error histórico de los revolucionarios? No, porque aquí nadie está pensando en guerrilla ni nada de eso. No. Porque hubo una derivación de la guerrilla. Además, aquí tuvimos guerrilla. La de Manolo y la que usted tuvo fue una guerrilla. ¿Cómo no? La de Francis Camaño en el 73 fue una guerrilla. Pero ahora mismo, usted no puede decir que se va a tirar para la montaña de Blanco, de Bonao, contra Luis Abinader. El gobierno de ahora. No, ¿quién puede plantear una cosa si usted tiene posibilidad de hacer su política pública, exhibir sus razones, pregonarla y tratar de convencer al pueblo de que las razones suyas son las razones de él, entonces usted no puede coger para la montaña. Eso no es así. Llega un momento que sí se hace indispensable, pero eso es un momento. Las situaciones revolucionarias son coyunturales, son transitorias, pero la prédica que yo pienso que deja más beneficio es el de la lucha política. La mayoría de los izquierdistas dominicanos ya están convencidos de que el método de alcanzar el poder es el proceso electoral, no sé, la participación en la vida democrática. No sé, pero aquí nadie está pensando en sublevación, creo yo. No conozco ningún grupo, al menos yo milito en un partido, en una organización civil que no tiene buró militar, no realiza operaciones militares ni nada de eso. Es un partido público, conmigo en la televisión, en acento.com, aquí, que es un privilegio. Entonces, en la nómina del Estado, por demás, desde hace 20 años. Y no puedo decir que ahora mismo haya ningún grupo pensando a propósito en eso. Del homenaje. Porque sería ¿qué le digo yo? Un contrasentido histórico. A propósito del homenaje del 22 de mayo a Maximiliano Gómez, con motivo de los 51 años del crimen que se produjo, o su muerte, que se produjo en Bruselas, hay como unos ánimos de unidad de la izquierda en República Dominicana. Muy bueno. ¿Usted qué perspectiva le ve a eso? Vamos a ver. Yo apoyo todo lo que signifique lucha por la reunificación del movimiento. No es una tarea fácil, pero todo esfuerzo que se haga en ese sentido yo pienso que es saludable, porque esta división ha costado demasiado caro. Pero ha sido también una división implantada por posiciones de países que hicieron su revolución a su modo. Pero esos países desaparecieron. ¿Entiendes? Desaparecieron ya. En un momento eso influyó,
pero la Unión Soviética desapareció hace Pero 30 ese fue años. en caso de un gran país con el mayor territorio del mundo, Sí, ¿verdad? Pero ocurrió también con Albania, también. un territorio el más muy pequeño de pequeñito. todos, sí. El campo socialista, el antiguo campo socialista desapareció. Desapareció. Eso es así. Esa fue una derrota estratégica para Ya. el movimiento, para la revolución ¿Cómo mundial. queda la revolución china entonces? Perdón, que estoy problematizando el El asunto. taller del mundo. Sí. Un país con un desarrollo económico como ese y que está pensando en eso principalmente. Sí. Pero ellos no renuncian a su revolución, Rafael. No, y Xi tienen Jinping, su símbolo del Partido Comunista, Partido Comunista, y todo eso, sí, pero claro. eso es un caso tan complejo, ese de China, que también necesitaría otra comparecencia de gente que sepa más que yo. Pues dice un socialismo de mercado, pero Sí. un culto al capitalismo, al dinero. Pero con el partido único, porque el Sí. Partido Comunista de China Ya. dirige. Ese sí. Xi Jinping es el secretario general y es el jefe del Estado. Que sí, jefe del Estado. Sí, ¿verdad? Y ya ahí permiten la reelección Sí. también. Eso se aprobó. Eso me crea un problema, mira. Yo soy antireeleccionista, pero Sí. cada vez que hablo contra la reelección, o mejor dicho, he combatido distintos presidentes dominicanos que han querido postularse, Sí. repostularse. Digo, pero yo no tengo calidad moral para decir que repudio la reelección por principio. Sí. Esto no es un principio, porque yo he apoyado la permanencia de Stalin, de Lenin, de Fidel, sucesivamente. De manera que hay que también... Bueno, Rafael, muchas gracias. Ay, Fausto, gracias. Qué a buena usted. conversación. Pero yo quiero Yo dejar... creo que era necesaria esta conversación, hace mucho que era necesaria. Yo cierro este Porque ciclo. la idea de la reflexión desde el punto de vista de la izquierda, Sí. de su proceso político, quien me la transmite es Rafael Chalcún. Gracias, Fausto. Se lo agradezco mucho, ese reconocimiento inmerecido, porque usted es muy estudioso, no necesita que venga yo a transmitirle ideas. Pero yo quiero dejar un mensaje de esperanza, Sí. porque he visto muchos compañeros, antiguos compañeros, incluso compañeros de armas, venir en una actitud como de rendición aquí, o de exaltación, Sí. que esto, no. Yo quiero serena, fríamente decir que mantengo la esperanza en que este mal momento pasará. Digo mal momento, aunque haya durado los años que haya durado. Y no tengo ninguna duda en que el futuro está en la izquierda, que esa izquierda está legitimada por las injusticias del sistema capitalista, las injusticias y todas las lacras de la sociedad que estamos viviendo, que no puede ser más desastrosa. Y al fin y al cabo, este momento negativo se superará. Y yo, este muchacho que está aquí, espero estar presente cuando eso ocurra. Bien. Y no dudo, son 10 segundos, que cuando el jardín de la revolución florezca, sus más bellas flores, usted dice que yo soy poeta, se cosecharán sobre las raíces que han quedado sembradas a lo largo de estos años de tormento, de aciertos, de desaciertos, de errores, de caídas y levantadas. Así es. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por esta interesante conversación y gracias a los amigos que nos han seguido en cada uno de estos diálogos sobre el proceso político por el lado de la izquierda en República Dominicana en el periodo democrático 1961 hasta ahora. Hasta luego.